Continuando con la lectura del libro de Levine de química cuántica, vamos ahora con el 7.2, operadores hermíticos. Los operadores mecanocuánticos que representan magnitudes físicas son lineales. Hay otros requerimientos que deben satisfacer estos operadores y que vamos a discutir a continuación. La definición de operadores hermíticos sea A un operador lineal que representa la propiedad física A, el valor medio A, el valor medio que se pone así, de esa forma, un solo término así, donde va a ser igual a la integral definida de phi conjugada A por phi por delta de tau, por d de tau, donde phi es la función de estado del sistema. Puesto que el valor medio de una magnitud física debe ser un número real, exigimos que tanto que este valor medio sea igual a su conjugado, porque tiene que ser un número real. Entonces, esta expresión acá, esa A que está afectando, ese operador A está afectando esa función phi, entonces la introducimos dentro de un paréntesis aquí, utilizando el conjugado. O sea que eso va a ser igual, estas dos expresiones van a ser igual cuando el conjugado está aquí. En el principio va a ser igual a lo mismo a que si el conjugado afecta tanto a como a phi. Entonces la ecuación 7.6 debe ser válida para cualquier función phi que represente un estado posible del sistema. Es decir, debe ser válida para todas las funciones phi que se comporten bien. Un operador lineal que satisface la ecuación 7.6 para todas las funciones que se comportan bien se denomina operador hermítico. Si esto lo cumple, entonces es un operador hermítico. Muchos textos definen un operador hermítico como un operador lineal que satisface que la integral de la función conjugada por el operador por la función g de t es igual a la función g por el conjugado del producto del operador por la función f. O sea, he cambiado el orden aquí lo que se ha cambiado el orden, pero sigue siendo lo mismo para todas las funciones f y g que se comportan bien. Nótese que concretamente que el primer miembro de la ecuación 7.7, el primer miembro aquí, el operador A actúa sobre G, pero en el segundo miembro actúa sobre F. Para el caso especial en que F sea igual a G como la ecuación 7.7, se reduce a la ecuación 7.6, la que acabamos de ver aquí. La condición 7.7 parece más restrictiva que 7.6. Vamos a demostrar, sin embargo, que la ecuación 7.7 es la consecuencia de 7.6 y que las dos definiciones de operadores míticos son, por tanto, equivalentes. Comenzamos la demostración asumiendo que phi es igual a f más el parámetro cg, donde c es un parámetro arbitrario. Entonces, tú vas a tener la primera función conjugada por el operador por la segunda función. Y eso va a ser igual a tomar la función, esta función que no está conjugada, ponerla adelante, y esta función con todo el operador conjugarla. Entonces, luego de eso, podemos darnos cuenta que resolvemos en ambos lados y tenemos que el conjugado se va, como es lineal el conjugado, un operador lineal, lo que hace es que se va para f, se va para c, se va para g, y como no afecta ni a f de este lado, no afecta aquí, sigue igual. Ok, me estaba medio equivocando. Lo que pasa es que esta función que está aquí se está multiplicando por AF primero, pero así mismo conjugada. Y después ella misma se está multiplicando por CG, AF, ACG. Y así mismo pasa aquí de este lado, donde F más CG se multiplica por AF conjugada de T, más aquí se multiplica lo mismo, pero con ACG, o sea, con esta expresión de acá, se distribuyó. Y luego de eso, podemos ver que luego se distribuye, donde AF se multiplica aquí, donde se está multiplicando aquí y se está multiplicando nuevamente acá, y se está multiplicando aquí, se está multiplicando con la C, y aquí pasa lo mismo también. Entonces aquí podemos ver que F y F a jefe, pero aquí de T, más esa C' que está ahí, G a F de T, más esa C que está ahí, esa C que está ahí, esa que está acá,
esta que está aquí, con F y G, F a G de T, y más esta C que está aquí y esta C que está ahí, se multiplican y te va a quedar G, G a G de T. Y de este lado ocurre similar. Entonces, ocurre similar, vamos a distribuirlo, ¿no? Entonces, de acuerdo con la ecuación 7.6, los primeros términos a cada lado del signo igual en esta última ecuación son iguales. Y los últimos términos también son iguales. O sea, me está poniendo que los primeros términos a cada lado del signo igual en esta ecuación son iguales y los que están en el otro lado también son iguales. Entonces vamos a tener aquí, vamos a tener C conjugado, que AF de T, más C, este que está aquí, porque se van a cancelar algunos, esta que tiene, pues aquí C, este por aquí, de este lado, y este lado también. Entonces, lo que te estaba mostrando es que hay términos iguales. Por ejemplo, esta FAF tiene su igualdad de este lado. Se cancelan y se cancelan. Entonces te queda esto, el punto que te queda esto. Tomando que C sea igual a 1, si C igual a 1, en ambos casos tú vas a encontrar esta igualdad. Y haciendo C igual ahí, vamos a tener menos, vamos a reunirnos, vamos a obtener esta expresión, y esta expresión se obtiene haciendo las diferentes operaciones, y como C igual ahí, en un momento determinado, dice C por C, se va a convertir en I al cuadrado. ¿Ok? Se convierte en I al cuadrado. Y ese I al cuadrado lo que hace es que se obtenga un negativo 1. Entonces, para confundirnos menos, acuérdate que aquí F a F se multiplicó, F por F de T, más esa C, que a F también de T. Entonces luego aquí, esa C, esta C que está ahí, salió acá y se quedó a GF, pero ahí. Y de este lado, esta C y esta C también se multiplicaron. Entonces, si nos damos cuenta, esta C y esta C, y esta C y esta C son las que se cancelan, las que tienen cuadrado, entiendo yo, porque se dejó esta y se dejó esta, se dejó esta y se dejó esta. Lo que pasa es que se están cancelando, como son 4 términos, se están cancelando 2 términos. Entonces eso es lo que pasa, se cancelaron 2 términos. Cancelarse esos 2 términos, quedó esta expresión. Los términos que son iguales se cancelaron, incluyendo C al cuadrado. Entonces aquí, si C es igual a 1, 1, 1, 1, queda aquí, de esta forma, porque la C se cancela prácticamente. Ahora, haciendo C igual ahí, entonces ahí, con la misma ecuación, dividiendo por I, nos queda lo siguiente. Si dividimos por I y entre I, pero acuérdate que si es igual a I, a algunas la C va a estar conjugada, y al estar conjugada va a ser igual a negativo 1, por eso queda negativo. Y luego entonces, como queríamos por tanto un operador mítico, A posee esa propiedad que afecta que Fm por A de Fn de T es igual a Fn, o sea que la conjugada de o sea, la integral de la conjugada de la primera por el operador por la segunda función es igual a la primera función multiplicada por el operador por la primera función, pero conjugado. Donde f y n son funciones arbitrarias que se comportan bien, y donde las integrales son integrales definidas que se extiendan todo el espacio. Usando la notación de bracket, elemento de una matriz, escribimos que fm está aquí, que este valor esperado es igual a este valor esperado, simplemente cambiando la posición de los subíndices. O sea que MAN es igual a NAM, pero conjugado. O sea que AMN es igual a ANM conjugado.
Un ejemplo de los operadores semíticos, vamos a demostrar ahora que algunos de los operadores que hemos utilizado son semíticos. Por simplicidad, trabajamos con una sola dimensión para demostrar que un operador es semítico. Es suficiente comprobar que la ecuación 7.6, que es prácticamente esto mismo aquí, se comporta bien. Satisface 7.6 que se comporta bien. Sin embargo, lo haremos más difícil y demostraremos el 7.11. Entonces, consideremos el operador energía potencial, que es Bx, que va a afectar a estas funciones. Entonces, si empezamos al revés, como decirlo, con el lado derecho, que sea conjugado, entonces, puesto que la energía potencial es real, no importa que sea conjugado o no sea conjugado, te va a dar lo mismo. Así pues, cuando aplicamos el límite de esta expresión, va a ser igual a lo mismo, a que si yo pongo a f delante o a fn detrás, porque es un número real. Y ahí se le muestra el operador hermítico. El operador para la componente x del momento lineal px negativo i h barra d, o sea, derivada de dx. Para este operador, el término de la izquierda de la ecuación 7.11 es negativo i h barra la integral de menos infinito hasta infinito de f asterisco x de derivada de fnx de x de x. O sea, el punto es que cuando tú aplicas este operador, i h negativo pasan afuera, pasan a ser un factor, una constante. Entonces esa derivada está afectando a la función fn. Pero ¿qué pasa? Al integrar por parte, utilizando esta expresión por parte, que no quiero entrarme mucho en eso, al final se demuestra que ambos son iguales. Entonces se demuestra así que el operador del momento lineal de x es el mítico. La demostración de que el operador de energía cinética es el mítico se deja lector. Se demuestra también que la suma de dos operadores el mítico es un operador mítico. Es decir, el operador hamiltoniano es el mítico y eso implica que la suma del operador en energía cinética más el operador potencial más el mítico también. Ok, vamos a ver los teoremas sobre los operadores míticos. Vamos a demostrar ahora algunos teoremas importantes relativos a los valores propios y a las funciones propias de los operadores míticos. Puesto que los valores propios del operador mítico A corresponden a magnitudes físicas A, son los resultados posibles de una medida posible de A. Estos valores propios deben ser todos números reales. Vamos a demostrar que los valores propios de un operador mítico son números reales también. Entonces supongamos que el operador mítico A, que ya sabemos que es el mítico, que es el de el valor medio, el valor esperado, sabemos que se cumple esta parte aquí para todas las funciones f y m, que se comportan bien. Queremos demostrar que todos los valores propios de A son números reales. En forma de ecuación, A sub i es igual a A sub i conjugado. Obviamente, si es número real. Entonces van a satisfacer que el operador sobre la función propia es igual al valor propio por la función propia. ¿Ok? Para introducir los valores propios a sub 1 a la ecuación 7.18, escribimos esta ecuación para el caso especial en que fm sea igual a gi y fn sea igual a gi. Entonces aquí tenemos gi conjugada por el operador a por gi de t. Entonces gi multiplicado utilizando esta expresión va a ser igual a gi conjugada, donde se cambian la posición en este caso. Entonces vamos a tener, usando la ecuación, ahí tenemos que el operador A sobre GI es igual al valor AI GI. Lo tenemos que AI es igual a GI por GI de T igual a AI conjugado de AI A sub I GI. Entonces ahí sale y te va a quedar la misma expresión. Porque tú vas a decir A sub I, eso va a ser al cuadrado, A sub I menos A sub J y te va a dar 0. Como el integrando g sub i al cuadrado nunca es negativo, la única forma de que el integral de la ecuación 7.9 se anule es que gi sea igual a 0 para todos los valores de las coordenadas. Sin embargo, siempre rechazamos que gi sea 0 como una función propia por razones físicas, por lo que el integral 7.19 no puede anularse.
se ha de cumplir, por tanto, que A sub I menos A sub I conjugada es igual a cero. Eso implica que A sub I tiene que ser igual a su conjugado. ¿Ok? Y hemos demostrado que los valores propios de un operador hermítico son reales. Los valores propios de un operador hermítico son reales. ¿Ok? Entonces, para familiarizarnos con la notación bracket, repetimos la demostración, pero en forma bracket acá. Y se va a tener lo mismo, no vamos a introducirnos mucho ahí. Entonces, en el capítulo 2 demostramos que dos funciones propias diferentes cualesquiera, phi sub I y phi sub J, de una partícula en la caja son ortogonales. Es decir, que cuando tú integras la función phi sub I y phi sub J de X igual a 0 con I diferente de J, las dos funciones F y F2, dependientes del mismo conjunto ortogonal, se dice que son ortogonales. Si F1 por F2 son igual a 0. Si es integral igual a 0, son ortogonales. Donde la integral es una integral definida que se extiende a todo rango de valores de las coordenadas. Vamos a demostrar ahora que el teorema general que establece que las funciones propias de un operador hermítico son o pueden escogerse de forma que sean mutuamente ortogonales. Partimos del operador F, y que es igual a SF, y el operador B también, o sea, el operador B que afecta a F igual a SF, y el operador B que afecta a B que es igual a TG, donde F y G son funciones propias y S y T son valores propios. Entonces, en notación aquí la podemos expresar así, en esta notación, y eso implica que es igual a 0. Eso es lo que se quiere demostrar. Entonces, introducimos el operador para ambas ecuaciones, como están siendo afectadas las dos, vamos a suponer que son iguales, y introducimos como si fuese un valor propio de B tanto para F hacia G y de G hacia F, pero hacia F conjugada, que ya se demostró que son iguales. Entonces, cuando tú tienes FT G, ya que para B, cuando B actúa sobre G es igual a T, y cuando B actúa sobre F es igual a S. Entonces tú tienes ahí, extraes el factor común, en este caso que es T, y aquí trae a S', y entonces como los valores propios de los operadores hermitianos son reales, tenemos que S' es igual a S. Entonces yo puedo decir que en lugar de S' conjugado pongo S simplemente, y como sabemos que esto se cumple aquí por el operador hermítico, entonces esto va a ser igual a esto. Luego, cuando hacemos la resta, cuando hacemos la factorización, cuando pasamos un lado a otro, se tiene que T menos S es igual a la bracket de F y G, que es igual a 0. Y si S es diferente de T, entonces, si S es diferente de T, entonces F y G igual a 0. Y eso implica que las funciones, cuando evaluamos esas funciones de onda, se cumple la ortogonalidad. Hemos demostrado que dos funciones propias de un operador hermítico que corresponden a valores propios diferentes son ortogonales. La cuestión ahora es, ¿podemos tener dos funciones propias independientes que tengan el mismo valor propio? La respuesta es sí. En el caso de que haya degeneración, tenemos el mismo valor propio para más de una función propia independiente. Por tanto, solo podemos asegurar que dos funciones propias independientes de un operador hermítico son mutuamente ortogonales si no pertenecen a un valor propio degenerado. Ahora vamos a demostrar ahora que en el caso de que haya degeneración, podemos construir funciones propias que sean ortogonales entre sí. Para ello utilizamos el teorema de la sección 3.6, según el cual cualquier combinación lineal de funciones propias correspondiente a un valor propio degenerado en una función propia con el mismo valor propio. Supongamos que F y G son funciones propias independientemente que si tienen el mismo valor propio. Entonces tú vas a tener que BF igual que ahorita, el operador B actúa sobre F y obtenemos a SF. El operador B afecta a G y obtenemos a SG. Podemos tomar combinaciones lineales de F y G para formar dos nuevas funciones propias, G1 y G2, que sean ortogonales entre sí. Entonces G1 va a ser igual a F y G2 va a ser igual a G más CF, donde el valor de la constante C se elige de forma que quede asegurada la ortogonalidad. Entonces queremos que G1 por G2 de T sea igual a 0 y que F por G más CF de T
Entonces, cuando nosotros hacemos esa distribución, vamos a tener que F por, o sea, G1 por G2, donde G1 es CF y G2 es igual a G más CF. Yo voy a tener que esta se va a distribuir aquí y esto se va a distribuir acá. Entonces, al distribuirse, yo voy a tener que C, esa C que está ahí, va a ser igual a esta expresión entre esta expresión. ¿Ok? Va a ser aquí esa expresión entre esa expresión. Obviamente porque le igualado a 0, eso ya prácticamente no existe. Entonces yo lo hago que lo mando de un lado a otro. Entonces C va a pasar, el factor de C va a pasar dividiendo. Entonces aquí hemos encontrado esta parte. Tenemos dos funciones propias ortogonales G1 que corresponden al valor propio degenerado. Este procedimiento llamado ortogonalización de Schmidt o de Gram-Schmidt puede extenderse al caso de un grado de generación para dar unas funciones propias ortogonales linealmente independientes asociadas al mismo valor propio degenerado. Así pues, no haya garantía de que las funciones propias de un valor propio degenerado sean ortogonales. Podemos escogerlas siempre en forma que sean ortogonales. Si lo deseamos usar el método ortogonalización de Gram-Schmidt o algún otro diferente, de hecho, salvo que se diga otra cosa, suponemos siempre que hemos elegido las funciones propias de modo que sean ortogonales. O sea, de ahí para allá, todas van a ser ortogonales, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que cuando yo opere G sub I conjugada por G sub J, me va a dar 0 siempre y cuando I y J sean diferentes. Donde GI y GJ son funciones propias independientemente del operador hermítico. Hemos demostrado que dos funciones propias de un operador hermítico B que corresponden a valores propios diferentes son ortogonales. Las funciones propias de B que pertenecen a un valor propio degenerado pueden escogerse siempre de modo que sean ortogonales. ¿Ok? Valores diferentes, ortogonales. Habitualmente una función propia puede multiplicarse por una constante para normalizarla, de modo que supondremos, salvo que se diga otra cosa, que las funciones propias están normalizadas. Entonces la expresión se presenta cuando los valores propios forman un conjunto continuo en lugar de un conjunto discreto de valores. En este caso, las funciones propias no son cuadráticamente integrables, porque acuérdense que en mecánica cuántica hablamos de algo discreto, no continuo. Por ejemplo, tenemos las funciones propias del momento lineal, las del operador hamiltoniano de la partícula libre y las del operador hamiltoniano para los niveles continuos del átomo de hidrógeno. Utilizando la delta Kronecker, definida como delta IJ igual a 1 si I y J son iguales y igual a 0 si son diferentes. Entonces podemos combinar esta ecuación y vamos a tener que GI, la integral de GI conjugada por GJ de t va a ser igual a la notación en índice de IJ de notación bracket de la delta de Kronecker, donde G sub I y J sub J y G sub J son funciones propias de algún operador hermítico. Como ejemplo consideramos los armónicos esféricos. El armónico esférico tú tienes que la integral de 0 a 2pi y de 0 a pi de YLM de pi de teta a phi por esa conjugada por YLM de teta a phi de seno de teta por d phi va a ser igual a la delta de Kronecker de LL' y MM', porque aquí estaban primas las dos. Entonces, donde el factor seno de teta proviene de expresar elemento volumen coordenadas polares esféricas. Según 5.78, los armónicos esféricos son funciones propias del operador hermítico L al cuadrado. Como las funciones propias del operador hermítico pertenecen a los valores propios diferentes entonces son ortogonales. Concluimos que la integral de la ecuación 7.27 vale 0, salvo que L sea igual a L. ¿Ok? Si son iguales, sí. De igual forma, como las funciones YLM son funciones propias de LZ también, concluimos que la integral 7.23 vale 0, salvo que M sea igual a M'. Además, la constante multiplicativa de la función YLM se ha escogido de manera que los armónicos esféricos estén normalizados. Por tanto, la ecuación 7.27 es correcta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien.